Bueno, vamos a tener la clase, ustedes aquí no me conocen, también yo la práctica. Soy el docente Víctor Magallanes, soy médico anestesiólogo y hoy día vamos a conversar sobre este tema que nos llaman anestésico locales, farmacología. Básicamente diríamos que es anestésico locales en el ámbito de la anestesiología quirúrgica y terapia de dolor. Básicamente eso lo vamos a enfocar. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, estudiantes, ¿qué entendía la clase que tiene de anestésico locales? Bueno, que conversamos ahora. Una idea. Yo iba a hacer con química, pero no me ha respondido con química, pero voy a hacer verbal. Anestésico locales en anestesiología, ¿qué se le viene a la cabeza? Aplicación de fármacos, a ver, ¿usted se me olvida? Sustancia que sirve para anestesiar. Por acá, a ver, por favor. Una palabra puede ser, la pérdida. Para la pérdida de sensibilidad. Uno más por acá. ¿Sí? Para que no se despierten durante una operación. ¿Algo más? ¿Usted? Un medicamento que solamente va a ser en el área quirúrgica. Bueno, hemos tenido varias opiniones y ahora la siguiente, por favor. Nosotros vamos a orientarnos, la siguiente, sobre, bueno, vamos a ver, ustedes van a aprender el mecanismo de acción que ya lo deben de saber, las diferentes clases, la farmacocinética y farmacodinámica, y cómo, si se pueden presentar o no complicaciones y cómo tratarlas. La siguiente. Acá vemos nosotros las diferentes formas que tenemos de anestésico local. En el área de anestesia quirúrgica y terapia de dolor. Entonces aquí vemos cómo tenemos cremas, tenemos jaleas. En el lado derecho podemos ver parches de lidocaína anestésico local, ¿no? En la parte de abajo, bueno, nuevamente estamos viendo estos geles. Lo clásico que conocemos, el frasco de lidocaína 2%, y acá vemos un personal sanitario que está pasando difusión. Eso quiere decir que hay diversas formas de presentación e incluso se puede administrar por vía intravenosa. Porque si me escucharon, dije anestésicos locales en el área quirúrgica y en terapia de dolor. Se utiliza el terapia de dolor por vía intravenosa. La siguiente. Vamos a pasar esto. Sigamos. Ahí está. Entonces, nosotros desde el punto de vista de anestesia quirúrgica, en el área perioperatoria, tenemos que los anestésicos locales van a ser utilizados con diversos fines. No producen pérdida de la conciencia. Los anestésicos locales actúan solamente en el sitio local, donde se van a infiltrar y van a bloquear la sensibilidad. Van a escuchar ustedes, bloquean la conducción del estímulo nervioso. Entonces lo podemos aplicar en diferentes partes del cuerpo. Acá hemos puesto una forma y la cual ustedes van a ver en la práctica, anestesia local por infiltración de campo para una herida que se ha hecho un paciente. Podemos utilizarlo bloqueando plexos. Acá vemos el plexo. ¿Qué plexo es este? Plexo braquial. ¿Qué raíces? 5 T1. A ver, por ahí lo escuché. C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces nosotros podemos bloquear, ¿no?, la extremidad superior a este nivel, bloqueo de plexo, colocando un anestésico local en esta zona. Entonces tenemos que colocarlo en el sitio local, allí. No debemos colocarlo en un vaso. Es la condición fundamental que debemos considerar cuando usamos anestésicos locales. El anestésico local no debe ir en un vaso salvo que sea terapia del dolor. Y vamos a aplicar concentraciones o cantidades muy pequeñas. Podemos bloquear el plexo braquial a nivel supraclavicular, a nivel infraclavicular o a nivel axilar. Y en la actualidad, los anestesiólogos nos preparamos y dominamos la ecografía. La ecografía para realizar los bloqueos en forma adecuada y colocar la aguja no en el nervio, sino en la periferia del nervio y no intravascular, o sea, en el sitio preciso
para evitar las complicaciones. También podemos bloquear, una vez que se han formado los troncos, una anestesia troncular. Por ejemplo, ¿qué nervio podría ser este? ¿Eh? El mediano. Entonces tenemos una patología que es el síndrome del túnel, ¿cierto? Entonces se puede bloquear el nervio mediano y provocar una anestesia quirúrgica, empleando anestésicos locales. Y por último, acá tendríamos, ayer uno de sus coreanos identificó bien este esquema. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La médula espinal. Pero ojo, cuando vamos a aplicar nuestra técnica neuroaxial, no vamos a aplicarla en una zona que está cerca de la médula, sino vamos a aplicarla por debajo de donde termina la médula. ¿Que termina dónde? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel termina la médula? No vamos a sacar hasta la 7. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel termina? Bueno, termina a nivel L2, y eso no debe olvidarse. Entonces nosotros dejemos de lado esto y consideremos este espacio que se llama, el espacio que está entre la vía madre y el aracnoide se llama espacio, ¿cómo? Subaracnoideo. Y ahí que tenemos líquido cefalorraquídeo. Entonces cuando nosotros colocamos nuestra anestesia espinal y sale líquido cefalorraquídeo, quiere decir que estamos en el espacio subaracnoideo y ahí administramos el agente anestésico local con otras características, pequeña cantidad y con una densidad mayor que el líquido cefalorraquídeo, para que la anestesia sea de la cintura para abajo y no provoque inconsciencia, que es diferencia con la anestesia general. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta acá sobre esto? ¿O todo está ahí? La siguiente, a ver. Acá nuevamente el plexo braquial, que ya hemos revisado. La siguiente, el plexo braquial, un ratito antes. Acá, si ustedes ven, dice el bloqueo puede ser supraclavicular o puede ser en el surco interescalénico. La técnica que coloca el anestésico local a nivel interescalénico está graficada en este esquema, ¿no? La técnica vía interescalénica. La siguiente. Solamente acá que vamos a considerar la potencia, la duración de acción y el inicio de acción. Son muy importantes y ahora lo vamos a escuchar. La siguiente. La absorción es muy importante y acá yo solamente quiero decirles una cosa. Tienen que saber las dosis máximas del anestésico local que se usa, ¿no? Dosis máxima. Segundo, que tenemos que aspirar para no colocar el anestésico local en un vaso, ¿no? Debemos considerar que el anestésico local se va a distribuir por todo el organismo, se une a las proteínas plasmáticas. Si hay poca proteína plasmática, tenemos más anestésico local y más posibilidades de efectos adversos. Por ejemplo, ¿en qué patología deberíamos reducir los anestésicos locales? Porque tenemos menos cantidad de proteínas plasmáticas. ¿Hay alguna patología que conozca usted que va a ser la proteína plasmática? ¿Perdón? No escucho. Enfermedad renal, pero podría haber otra más clara. Un paciente desnutrido puede tener varias proteínas, ¿no? Un paciente correcto, un paciente que tiene cirrosis hepática. Entonces hay casos en los cuales debemos reducir la dosis cuando existen comorbilidades. Además de eso, los anestésicos locales se metabolizan en el hígado o en el plasma, y eso diferencia a dos grupos de anestésicos locales. ¿Me pueden decir qué grupo de anestésicos locales se metaboliza en el plasma? Ninguno se metaboliza en el plasma, o se dio otra forma. Hay dos grupos de anestésicos locales. ¿Anestésicos locales? Bueno, los anestésicos locales son de dos grupos. De tipo ESIA, que se transforman en el plasma, y los de tipo AMIA, que se metabolizan en el hígado. Entonces, si tenemos una patología hepática, debemos reducirlo, tener mucho cuidado cuando vemos anestésicos locales tipo AMIA. Dígame dos anestésicos locales tipo AMIA. ¿Conoce? ¿Sí conoce anestésicos locales tipo AMIA?
lidocaína, otro. Lidocaína. Bueno, ahí tenemos una mnemotecnia, los que tienen 2 I son tipo anina. Y los que tienen una I son tipo éster. Por ejemplo, la procaína será tipo, y no son I, tipo éster. Bupivacaína, lidocaína, ropivacaína son ejemplos anestésicos locales tipo alvías. La excreción del medicamento es por vía renal. La siguiente. Si nosotros no colocamos el anestésico local en la zona, los órganos que se van a comprometer son 2. Dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. ¿Correcto? Siguiente. Acá vemos nosotros las características cuando tenemos una inyección intravascular, lo que debemos conocer, que va a presentar el paciente. La siguiente, ¿no? Cuando hay compromiso del aparato cardiovascular, podemos tener complicaciones muy graves, arritmias que amenazan la vida. Hemos escuchado 2 tipos de agentes anestésicos locales tipo vida. Lidocaína, me dijeron por acá, bupivacaína. Hay diferencias entre ellas 2, pero una fundamental es la toxicidad. ¿Cuál piensan? Las 2 son tóxicas cuando pasan al torrente circulatorio en grandes cantidades, pero una de ellas es más peligrosa que la otra. ¿Cuál? Lidocaína. ¿Usted qué dice? Bupivacaína. La bupivacaína está contraindicada por vía intravenosa. La lidocaína sí se utiliza, como he mencionado, en las terapias de dolor, ¿no? Los pacientes con dolor crónico. La bupivacaína no, porque puede provocar arritmias que amenacen la vida. Y nosotros vamos a llevar una práctica de paro cardíaco. Y una de las causas, dicen las 5 T's tóxicos, y entre ellos entraría anestésico local la bupivacaína. Puede provocar taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Por el contrario, dosis altas de lidocaína, hemos dicho que se puede aplicar, van a tener un efecto diferente sobre el sistema cardiovascular. Anteriormente la lidocaína se utilizaba como agente antiarrítmico y se usa, ¿no?, para eliminar los latidos ventriculares prematuros, arritmias ventriculares, en concentraciones bajas. Entonces, si nosotros tenemos concentraciones altas, a nivel del corazón va a producir un retardo de la conducción, un PR prolongado, va a prolongar el QRS y el paciente puede llegar a la asistolia, ¿no?, que es diferente en el caso de la bupivacaína. La siguiente. Bueno, acá nos están diciendo que tenemos que ser proactivos cuando estamos colocando anestesia local, observar al paciente, ver si tiene una manifestación y actuar rápidamente. La siguiente. Bueno, este es lo que debemos hacer. Lógicamente, si estamos colocando anestésico local, vamos a suspender su administración, vamos a dar oxígeno al 100% porque este paciente puede tener compromiso en la función respiratoria, debemos asistirla. En la práctica ustedes van a aprender el manejo de la vía aérea utilizando la respiración boca a boca y utilizando ventiladores manuales. Tenemos un ventilador manual, la marca es Ambu, para algunos que lo conocen. Vamos a utilizar dispositivos que nos permitan llevar un flujo adecuado de volumen de aire a la vía respiratoria. Vamos a aprender el manejo de la vía aérea. Lógicamente, si estamos en el hospital, sabemos que estos anestésicos pueden provocar hipotensión arterial, bradicardia como la lidocaína, o arritmias que amenacen la vida, como la bupivacaína. Debemos monitorizarlos, ¿no? Vamos a tener nosotros el electrocardiograma, monitores para presión arterial, manguito. Si se presentara hipotensión, debemos tratar esto. Se les va a dar una clase en la cual se les va a enseñar la colocación de un catéter venoso periférico. Es importantísimo que ustedes conozcan esto. Tienen su catéter venoso periférico, ya ustedes son 10, colocan un catéter venoso periférico y se puede tratar la hipotensión arterial, como hemos aprendido, con volumen o con agentes vasopresores. No van a tener probablemente adrenalina en la sala de emergencia, pero van a tener vasoconstrictores como la epinefrina. No tenemos fenilefrina, no existe una efedrina, pero sí tenemos epinefrina, que es un vasoconstrictor con efecto alfa y efecto beta. ¿Qué significa efecto alfa y efecto beta? Efecto alfa. ¿Perdón? Claro, ¿qué significa que tiene efecto alfa? Vasoconstricción, correcto, me mejora la presión arterial. Efecto beta. ¿Perdón?
o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, dijimos, liopeína baja la frecuencia cardíaca, vasodilata, con este medicamento podemos contrarrestarla y dando volumen podemos mejorar las condiciones de este paciente. Ya cuando es más grave la cosa, podemos tener convulsiones, se trata con benzodiazepinas. ¿Conocen benzodiazepinas? Una. ¿Ah? Diazepam. Diazepam, tenemos también un diazolam. No se puede tratar y pueden ustedes tratar las convulsiones. Cuando hay paro cardíaco, tenemos una clase en la cual ustedes van a ser expertos en el manejo del paro cardiorrespiratorio. Y en el caso de la bupivacaína, que hemos dicho que puede provocar una arritmia cardíaca, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, tenemos un antagonista específico que es un lípido, el intralipid 20, que es la marca comercial, son lípidos que jalan, que absorben la bupivacaína en los sitios donde está actuando y van a mejorar, ya van a evitar que tengan los efectos adversos, ¿no? La siguiente. Bueno, hemos revisado todo esto. Quiero que me digan si hay alguna pregunta. Entonces les pediría, como hemos avanzado muy rápidamente en la clase y nos han hecho preguntas, que escuchemos este audio. En la clase les estoy dando un audio, un mapa mental, ustedes pueden revisar, y preguntas frecuentes, ¿no? Los va a ayudar significativamente en la clase. Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los anestésicos locales. Sí, esos fármacos que, bueno, muchos asocian al dentista, ¿no? O a pequeñas curas, pero que en realidad son, bueno, gigantes silenciosos de la medicina moderna. Tenemos sobre la mesa un material interesante, un artículo de revisión bastante completo, una presentación de universidad muy visual y una guía didáctica que va directamente. La misión es clara, extraer lo esencial. Vamos a ver cómo consiguen quitar el dolor en una zona concreta, qué tipos hay, porque unos actúan más rápido o duran más, y sobre todo cómo usarlos de forma segura. A ver, despleguemos esto. ¿Sabías que todo empezó, bueno, de forma bastante curiosa con la cocaína? Sí, curioso, pero cierto. Sí, la cocaína usada por Coyer allá por 1884 para pedagogos sin dolor. Impresionante. Desde entonces, claro, la cosa ha cambiado muchísimo y estos fármacos son clave hoy día. Totalmente, son herramientas esenciales. En quirófanos, urgencias, consultas, bueno, en todas partes. Permiten hacer muchísimos procedimientos sin anestesia general, lo cual es una ventaja enorme para la recuperación del paciente, ¿no? Exacto. Pero, como bien dices, no son algo. O sea, requieren un manejo experto para sacarles todo el partido y evitar problemas. Vamos al meollo entonces. ¿Cómo hacen exactamente para, digamos, apagar la sensibilidad del bolsillo? La idea esa de cerrar una puerta al dolor que se menciona en las fuentes parece bastante gráfica, ¿verdad? Sí, es una buena forma de visualizarlo. Lo que hacen es bloquear, de forma temporal, eso sí, irreversible, la transmisión de las señales nerviosas. Piensen los nervios como si fueran cables que llevan mensajes, ¿vale? Incluido el mensaje del dolor. Pues estos cables tienen en su superficie unas puertas muy específicas, se llaman canales de sodio. Normalmente, cuando llega un estímulo doloroso, estas puertas se abren, entra sodio en la célula nerviosa y eso, ¡pum!, genera la señal eléctrica que viaja al cerebro. Ajá. El anestésico local lo que hace es colarse y bloquear esas puertas, pero desde dentro. Se une a un sitio específico del canal e impide físicamente que pase el sodio. Si bloqueas suficientes puertas en una sección del nervio, pues la señal eléctrica no puede generarse o no puede continuar su camino. Es como poner una barrera en la autopista de la señal nerviosa, ¿me explico? Sí, perfectamente. Pones una barrera y la señal no llega. Exacto. Y un detalle interesante, no alteran el estado de reposo del nervio, solo impiden que se active para transmitir esa señal. Entiendo. Bloquean el paso clave para la señal. Oye, ¿y son igual de efectivos con todos los tipos de nervios? Porque a veces notas que se te va el dolor, pero aún puedes mover un poco la zona. No sé si me explico. Muy buena observación, sí. No afectan a todos por igual. Las fibras nerviosas más finitas, que son las que suelen transmitir las sensaciones de dolor agudo y temperatura, las llamadas fibras A delta y C, son más sensibles. Se bloquean antes, con menos cantidad de anestésico. En cambio, las fibras más gordas, como las que controlan los músculos, las A alfa, esas necesitan más concentración y más tiempo para bloquearse. Vale. Por eso es habitual perder la sensibilidad al dolor antes de perder completamente la capacidad de movimiento. Tiene todo el sentido. Otro punto que destacan mucho las fuentes es la diferencia entre dos familias químicas, los aminoésteres y las aminoácidas. ¿Por qué nos importa tanto esta clasificación en la práctica? ¿Realmente es tan diferente? Es fundamental, sí, porque esa diferencia química que está en el enlace, ¿sabes?, el que une las dos partes principales de la molécula, pues eso determina cómo el cuerpo procesa y elimina el fármaco.
Y eso tiene implicaciones directas en cuanto dura el efecto, cómo se elimina y sobre todo, y esto es importante, en el riesgo de reacciones alérgicas. Vale, alergias. Eso suena importante. A ver, los ésteres, como la procaína, la famosa novocaína de antes, ¿te suena? Sí, claro. O la tetracaína. Esos se descomponen muy rápido, directamente en la sangre. Hay unas enzimas, las pseudocolinesterasas, que se encargan de eso. Esto hace que duren poco tiempo. El punto clave aquí es que al descomponerse, uno de sus productos es el PABA, ácido paraaminobenzoico. PABA. Me suena de las cremas solares, ¿puede ser? Puede ser, sí. Bueno, la cosa es que algunas personas son alérgicas a esta sustancia, a veces por haber estado en contacto con ella en cosméticos o por haber tomado ciertos antibióticos, las sulfamidas. Así que los ésteres tienen ese pequeño riesgo de alergia y además son menos estables. Hoy en día se usan menos. Entendido. ¿Y las otras? Las amidas. Ah, las amidas. Esas son las reinas hoy en día. La lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína, esas. Estas se procesan en el hígado. En el hígado, vale. Claro, y este proceso es más lento, por lo que su efecto dura más. Son más estables químicamente. Y lo más importante, las alergias a las amidas son rarísimas, casi inexistentes de verdad. Además, si alguien es alérgico a un éster, puede usar una amida sin problema. No hay alergia cruzada. Ah, eso es muy útil saberlo. Exacto. Por eso, en nuestro entorno, vamos, casi todo lo que se usa son amidas como la lidocaína y la bupivacaína. Vale, o sea, químicamente distintos, se eliminan diferente y el riesgo de alergia es muy distinto. Eso marca una diferencia clara, sí. Pero cuando un médico elige uno u otro, una amida normalmente, ¿qué es lo que hace que uno actúe más rápido, sea más potente o dure más tiempo? Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Exacto. Aquí entramos en la farmacología pura y dura, ¿no? ¿Cómo interactúa el fármaco con el cuerpo? Hay tres características clave: potencia, inicio de acción y duración. A ver, la potencia. Esto tiene que ver con lo, digamos, lo grasiento que sea el fármaco. Su liposolubilidad. Liposolubilidad. Que se disuelve en grasa. Eso. Las membranas de los nervios son como murallas de grasa. Cuanto más liposoluble es el anestésico, más fácil le resulta atravesar esa muralla para llegar a su objetivo, que está dentro del canal de sodio. Por eso, la bupivacaína, que es muy liposoluble, es mucho más potente que la lidocaína. Necesitas menos cantidad de bupivacaína para conseguir el mismo bloqueo. Vale, más liposoluble, más potente. Entendido. ¿Y lo de empezar a actuar antes o después? El inicio de acción. El inicio de acción. O sea, lo rápido que empieza a hacer efecto. Esto depende sobre todo de una propiedad química llamada pK. Uf, pK. Sí, suena técnico, pero a ver si lo explico fácil. Los anestésicos son bases débiles. Para poder atravesar esa muralla de grasa del nervio, necesitan estar en una forma neutra, sin carga eléctrica. Pero claro, en la ampolla vienen en una solución ácida para que sean estables, y ahí están cargados eléctricamente. Al inyectarlos en el cuerpo, que tiene un pH normal, neutro, alrededor de 7.4, parte del fármaco se convierte de esa forma neutra y puede pasar la barrera. Ajá. Un fármaco con un pK más cercano al pH del cuerpo, como la lidocaína, que tiene un pK de 7.9, pues tendrá más proporción en forma neutra disponible para entrar rápido. Y por eso actúa antes que la bupivacaína, que tiene un pK de 8.1, un poco más alejado. Ah. Por eso, en una zona infectada que está más ácida por la infección, a veces no funciona bien. A veces, para acelerar un poco el inicio, se añade una pizca de bicarbonato a la mezcla, justo antes de inyectar, para neutralizar un poco esa acidez y ayudar al fármaco a entrar más rápido. Pero bueno, eso reduce la estabilidad de la mezcla. Interesante el foco del bicarbonato. Vale, y nos queda la duración. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Y finalmente, sí, la duración de acción. Esto depende principalmente de cuánto tiempo se queda el fármaco pegado a su sitio dentro del canal de sodio, la afinidad que tenga por ese receptor. También incluye cuánto se une a las proteínas de la sangre, la albúmina y otras. Estas actúan como un almacén, ¿sabes? Liberando el fármaco poco a poco. Un reservorio. Eso es, un reservorio. Pero el truco más usado, la más común, para alargar la duración, es añadir un vasoconstrictor a la solución, casi siempre epinefrina, o sea, adrenalina. Ah, la EPI. La EPI, sí. La epinefrina cierra un poquito los vasos sanguíneos de la zona donde inyectas. Eso reduce la velocidad a la que el anestésico se escapa hacia la circulación general. Lo mantiene concentrado donde tiene que actuar durante más tiempo, y así dura más el efecto. Muy claro, como esas propiedades químicas se traducen en efectos clínicos. Potencia, inicio, duración. Y bueno, ¿qué pasa con el fármaco una vez que está en el cuerpo? ¿Cómo se mueve, se transforma y se va? La farmacocinética, ¿verdad? Eso es, la farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Primero, la absorción. Cómo pasa desde donde lo inyectas a la sangre. Y esto, ojo, varía muchísimo. Si lo inyectas en una zona con muchos vasos sanguíneos, como entre las costillas, se absorberá muy rápido. Por eso una inyección accidental en una vena es tan peligrosa, porque llega mucho fármaco de golpe a la circulación. Claro. En general se absorbe más rápido en zonas como esas, los espacios intercostales, y más lento si lo pones solo bajo la piel, en el tejido subcutáneo. La piel intacta es una buena barrera, pero bueno, hay cremas como Embla, que
que es una mezcla de lidocaína y prilocaína que sí consiguen atravesarla para anestesia superficial. Vale, absorción válida. ¿Y después? Luego, la distribución. Una vez en la sangre, el anestésico viaja por todo el cuerpo y se une a proteínas, como decíamos antes. Esto es importante porque solo la parte que va libre, sin unirse a proteínas, es la que puede actuar, pero también es la que puede causar toxicidad. Por eso, personas con pocas proteínas en sangre, por ejemplo, por desnutrición, una enfermedad grave, o los bebés muy pequeños, menores de 6 meses, tienen más riesgo porque tienen más fármaco libre circulando con la misma dosis. Hay que tener cuidado entonces con esos pacientes. Mucho cuidado. Después viene el metabolismo, o sea, cómo el cuerpo transforma el fármaco para eliminarlo. Ya lo dijimos antes. Los ésteres se rompen rápido en la propia sangre. Sí. Y las amidas se procesan en el hígado, más lentamente. La velocidad varía. La prilocaína se metaboliza bastante rápido, la lidocaína intermedia y la bupivacaína es la más lenta. Vale. Y por último, la eliminación. Los productos resultantes de ese metabolismo, los metabolitos, se eliminan principalmente por el riñón, en la orina. Perfecto. Suenan como herramientas súper versátiles, ¿verdad? Pero las fuentes insisten muchísimo en la seguridad. Parece que los problemas serios surgen casi siempre por errores o accidentes, ¿no? Efectivamente. A ver, son fármacos seguros si se usan bien, por gente que sabe lo que hace y cómo hacerlo. Pero la toxicidad existe, es real y puede ser muy grave. Por eso la prevención es la palabra clave. Puede haber toxicidad local, ¿sabes? Irritando el nervio o el músculo si se inyecta justo ahí o se mantiene mucho tiempo en infusiones continuas. Pero la que más preocupa sin duda es la toxicidad sistémica. La sistémica, la que afecta a todo el cuerpo. Eso es. Ocurre cuando llega demasiado anestésico a la sangre, o porque se puso demasiada dosis, o porque se absorbió muy deprisa por la zona donde se pinchó, o, y esto es lo más peligroso, por una inyección directa en un vaso sanguíneo sin darse cuenta. Vaya. Afecta sobre todo a dos sistemas, el cerebro, el sistema nervioso central, SNC, y el corazón y los vasos sanguíneos, el sistema cardiovascular. ¿Y qué notas? ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas del SNC suelen ser los primeros en aparecer, con niveles más bajos de fármaco en sangre. Lo típico es empezar a notar un hormigueo raro alrededor de la boca o en la lengua, a veces un sabor metálico. Uf, qué mal rollo. Sí. Luego puede venir mareo, pitidos en los oídos, lo que se llama tinnitus, visión borrosa, dificultad para hablar claro, como si se trabara la lengua. Si la cosa va más, puede venir temblores, agitación y, en casos graves, confusiones, pérdida de conciencia e incluso parada respiratoria. Hay que estar muy atento a los primeros síntomas. Madre mía. ¿Y los del corazón? Dijiste que eran más graves. Sí, los problemas cardiovasculares aparecen con niveles más altos de anestésico en sangre y son potencialmente más peligrosos. Puede bajar mucho la tensión arterial porque los vasos se dilatan. El corazón puede ir más lento, lo que llamamos bradicardia. Pueden aparecer alteraciones en el electrocardiograma, el ECG. ¿Cómo cuáles? Pues se pueden alargar algunos intervalos, como el PR o el QRS, pueden aparecer bloqueos cardíacos, arritmias ventriculares que son peligrosas y en el peor de los casos llegar al colapso cardiovascular y la parada cardíaca. ¡Qué miedo! Y aquí hay que mencionar específicamente a la bupivacaína. Tiene fama de ser especialmente tóxica para el corazón, más que otras amigas. Y revertir esa toxicidad cardíaca por bupivacaína es complicado. Ya. Por eso se desarrollaron alternativas como la levobupivacaína y la ropivacaína, que son formas un poquito diferentes, buscando precisamente ser más seguras para el corazón. De hecho, la bupivacaína normal está prohibida para uso intravenoso por este motivo. Entendido. Y existe otra reacción rara que hay que conocer, la metahemoglobinemia. Está más ligada a la prilocaína y a la benzocaína, que se usa mucho en sprays para la garganta o geles. ¿Metahemoglobina qué? Metahemoglobinemia. Algunos de sus derivados estropean, por decirlo así, el hierro de la hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno en la sangre. Si se estropea, no puede transportar oxígeno y la persona se puede poner azulada, cianótica. Es raro, pero puede pasar. Vaya tela. Entendido el riesgo. Entonces, la pregunta clave. ¿Cómo se evitan estos sustos en el día a día? ¿Cuáles son las claves para un uso seguro? Porque se usan muchísimo. Pues sí, se usan muchísimo y, por suerte, los problemas graves son poco frecuentes si se hacen las cosas bien. Hay una serie de medidas que son, bueno, sagradas, como quien dice. Primero, usar siempre la dosis mínima que sea eficaz, no pasarse. Hay que conocer las dosis máximas recomendadas para cada fármaco y ajustarlas a cada persona, a su peso, edad, estado general y al procedimiento concreto. La dosis justa. Exacto. Segundo, siempre que sea posible, usar ayudas para localizar el nervio. Lo ideal hoy en día es la ecografía. Te permite ver la aguja, el nervio, los vasos sanguíneos y poner el anestésico justo donde toca, evitando pinchar donde no debes. También se usa el neuroestimulador, que da pequeñas corrientes para ver si estás cerca del nervio motor. Tecnología rescate. Fundamental. Tercero, aspirar siempre antes de inyectar. Y durante la inyección, si es un volumen grande. Tirar del émbolo de la jeringa para ver si sale sangre. Si sale, estás en un vaso y tienes que reposicionar la aguja. Ojo, que no salga sangre no es garantía al 100% de que no estés en un vaso, pero es una medida básica e imprescindible. Aspirar, vale. Cuarto, en bloqueos grandes o de más riesgo, como por ejemplo en la
anestesia epidural, se suele usar una dosis de prueba. Se inyecta una cantidad pequeñita de anestésico, normalmente con epinefrina. Si estás en venas en meter, la epinefrina hará que el corazón se acelere muy rápido, en segundos, y eso te avisa del peligro antes de meter toda la dosis de anestésico. Un chivato, digamos. Exacto, un chivato muy útil. Quinto, inyectar despacio. Y si es una dosis grande, hacerlo en pequeñas cantidades, lo que se llama de forma fraccionada. Inyectas un poco, esperas unos segundos, hablas con el paciente, miras el monitor, aspiras otra vez, inyectas otro poco. Así, si empieza a haber algún síntoma raro, te das cuenta pronto y paras inmediatamente. Paciencia y observación. Totalmente. Sexto, vigilar al paciente de cerca. Monitorizar las constantes básicas es fundamental. El electrocardiograma, ESG, la saturación de oxígeno en sangre con el pulsoxímetro, la pinza en el dedo, la SpO2, la tensión arterial, durante el procedimiento y un tiempo después. Y por supuesto, hablar con el paciente, preguntarle cómo se encuentra. Monitorización continua. Y séptimo, y no menos importante, tener siempre a mano y preparado el equipo de reanimación completo y saber usarlo. Oxígeno, ampú, medicación de emergencia, por si acaso. Estar preparado para lo peor, aunque sea improbable. Siempre. Y un punto crucial que mencionan las fuentes. Si a pesar de todo ocurre una toxicidad grave, sobre todo un problema cardíaco importante por bupivacaína, hay un antídoto específico. Es una emulsión de lípidos intravenosa al 20%. Intralipid es un nombre comercial muy conocido. Grasa intravenosa. ¿Cómo funciona eso? Suena raro, ¿verdad? Pues funciona como una especie de esponja de grasa en la sangre. Como los anestésicos locales son muy liposolubles, se pegan esas partículas de grasa de la emulsión. Esto ayuda a atraparlos y sacarlos de los tejidos sensibles donde están haciendo daño, como el corazón y el cerebro. Los secuestra, digamos. Hay protocolos muy claros sobre cómo administrarlo, un bolo inicial y luego una infusión. Vaya, un antídoto curioso pero efectivo. Muy efectivo en caso de grave, sí. Y para las convulsiones, si aparecen, se usan benzodiazepinas, como el midazolam o el diazepam. Vaya, todo un protocolo de seguridad. Queda clarísimo que la prevención es fundamental y que hay que estar preparado. Para terminar de visualizarlo todo, ¿podrías darnos una idea rápida de qué se usa en situaciones comunes? ¿Dosis o concentraciones típicas para hacernos una idea? Claro. Por ejemplo, para una infiltración local, para coser una herida pequeña en la piel. Ahí se suele usar el anestésico bastante diluido. Por ejemplo, lidocaína al 0.5% o al 2%, o bupivacaína al 0.125% o 0.25%. Y se pone solo la cantidad necesaria para cubrir la zona, poquito volumen. Vale, para algo pequeño, diluido. Eso es. Si es un bloqueo de un nervio pequeño, por ejemplo, para anestesiar un dedo. Y ojo aquí con lo que dijimos de la epinefrina. Cierto, en los dedos. Pues ahí se usarían quizás unos pocos mililitros, 2, 3, 4 mililitros. Con lidocaína al 1%, por ejemplo, el efecto empieza en unos 5 o 10 minutos y te dura una hora, hora y media, 2 horas. Si usas bupivacaína al 0.25%, tarda un poquito más en empezar, tarda unos 20 minutos, pero te dura mucho más, 3, 4, 5, hasta 6 horas o incluso más si se usa con epinefrina, aunque eso, como decimos, es de batido en los dedos. Duraciones muy diferentes. Sí. Y para bloqueos grandes, como por ejemplo anestesiar todo un brazo para operar la mano, lo que se llama un bloqueo de plexo braquial, ahí se necesitan volúmenes mayores, por 30, 40, incluso 50 mililitros. Y a veces concentraciones un poco más altas, según lo que gustes. Por ejemplo, pues podrías usar lidocaína al 1.5% o al 2% si quieres un inicio relativamente rápido y una duración moderada, de unas 2 o 4 horas. O podrías usar bupivacaína al 0.375% o al 0.5% si buscas una duración mucho más larga, de 6, 8, 12 horas o incluso más de anestesia, aunque tarde más en empezar. Es ideal para el dolor después de la operación. entendido. Sobre lo de la epinefrina en dedos, nariz, pene, las llamadas zonas sagradas. Hay controversia como apuntan las fuentes. El miedo clásico es que la vasoconstricción que produce la epinefrina corte demasiado el riego sanguíneo en esas zonas, que tienen una circulación un poco terminal, ¿sabes? Riesgo de isquemia. Eso es, riesgo de isquemia. Aunque algunos estudios más recientes dicen que podría ser seguro usarla con cuidado en gente sana, muchos profesionales prefieren ser cautos y evitarla en esas zonas, especialmente si el paciente tiene problemas vasculares previos. Es un tema de debate. Prudencia, entonces. Sí. Y también es muy común, por ejemplo, inyectar anestésico local, como bupivacaína, dentro de las articulaciones después de cirugías como las artroscopias de rodilla u hombro. Ayuda mucho con el dolor postoperatorio. Perfecto. Creo que hemos hecho un buen repaso, desde cómo funciona a nivel molecular esa puerta del sodio, hasta las diferencias prácticas entre ellos, las familias, la potencia, la duración, pasando por cómo manejarlos de forma segura, que es clave, y ejemplos de uso. Si tuviéramos que quedarnos con una idea principal, ¿cuál sería? Yo diría que son herramientas increíblemente útiles y seguras, pero siempre y cuando se conozcan bien y se usen con cabeza, ¿no? Exacto, esa es la clave. El conocimiento profundo de cómo funciona, de su farmacología y el respeto escrupuloso por las técnicas seguras de administración. Eso es lo que nos permite aprovechar todos sus beneficios minimizando los riesgos.
Son fármacos excelentes, pero no para usarlos a la ligera. Totalmente. Quizás como reflexión final podríamos pensar en el futuro, ¿no? La investigación no para de buscar maneras de hacerlos aún más seguros. A lo mejor con sistemas que liberen el fármaco de forma más controlada, justo en el nervio, durante días. O quizás diseñando moléculas nuevas que sean muy potentes donde deben serlo, pero con todavía menos posibilidad de causar problemas si se escapan un poco a la sangre. Interesante. Hacerlos más locales todavía. Algo así. Hacer que incluso los bloqueos más complejos sean todavía más seguros y rutinarios para todo tipo de pacientes. ¿Será ese el camino? Es una pregunta interesante. Pues sí, una pregunta interesante que dejamos ahí en el aire. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy sobre los anestésicos locales. Esperamos que esta síntesis de la información que teníamos, estas fuentes, haya resultado útil y clarificadora. Bueno, señores alumnos, han escuchado este vídeo. Si ustedes ven allí hay un mapa mental, ustedes pueden hacer clic y les va farmacocinética, les sale con toda la farmacocinética. Farmacodinámica, toda la farmacodinámica, ¿no? Clases de anestésicos locales pueden ampliar y ver prácticamente todo. Y la última parte son preguntas frecuentes que uno se puede hacer. No sé si hay alguna pregunta que nos hemos escuchado. ¿Algo que haya quedado en duda? ¿Perdón? Ya, pero ahí se refiere a la punta de la nariz. O sea, se utiliza en el oído, ustedes han llevado el pulso, se puede administrar anestésico local con epinefrina para una cirugía del septum nasal, para cirugía de cornetes, ¿no? O sea, por dentro sí, pero no en la punta de la nariz. Los dedos, porque son circulación terminal y otros órganos igual, ¿no? La epinefrina. ¿Alguna otra pregunta? De repente, puede pasar el PK, ¿entendieron? ¿Dónde actúan los anestésicos locales? Los canales de sodio. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta sobre eso? Podemos pasar un poquito más atrás. Podemos pasar, siga. Siga. Acá, al anterior. Nosotros cuando hacemos un bloqueo que ustedes van a ver en el anterior, en la clase, ¿no? La anterior, ¿no? La que sigue, ahí está. Acá las fibras son de diferente grosor. El anestésico local va a bloquear la conducción a través de las fibras nerviosas, de los axones. Los de acá arriba vemos que son más gruesos, micrómetros, ¿no? Es la milésima parte de 1 milímetro. Las fibras más delgadas son las que se van a bloquear mejor, más rápido, ¿no? Por eso dijo que había una especie de disociación, o sea que el paciente podría estar bloqueado en dolor, pero podía mover las extremidades inferiores, lo que se hace, por ejemplo, en la analgesia de parto, donde la gestante puede empujar, tiene fuerza, porque no están bloqueadas las fibras alfa, ¿no? Alfa, beta, sino las fibras A, delta y C, que son las fibras más delgadas, que tienen una velocidad de conducción mucho más lenta.